Hola, bienvenidos a Cociencia. Yo soy el profe Ezequiel y vamos a estar calculando los máximos y los mínimos de una función racional. Antes de comenzar a calcular los máximos y los mínimos, tenemos que saber el dominio de dicha función, ya que al ser una fracción, tenemos una restricción en su dominio, el cual vamos a plantear que todo el denominador, que sería x menos 3, en ningún momento nos puede dar 0 debido a que, como es una fracción, no se puede dividir por 0. Esto nos termina quedando que la x nunca puede ser 3. Entonces, se puede afirmar que el dominio de esta función serían todos los números reales, exceptuando el número 3. Para poder calcular los máximos y los mínimos, tenemos que calcular la derivada de la función. Como tenemos una fracción, lo cual simboliza una división, vamos a aplicar la fórmula de la división para las derivadas, el cual me indica el primero derivado, que sería todo el numerador derivado, por el segundo sin derivar, menos el numerador sin derivar por el segundo derivado. Y todo esto estaría sobre el denominador al cuadrado. Pasamos a reducir esta expresión aplicando cálculos algebraicos. Tendríamos 2x por x es 2x cuadrado, 2x por menos 3 es menos 6x. Acá, como este paréntesis está multiplicándose por 1, no se va a modificar, pero como tengo un menos adelante, este menos le modifica los signos a ambos términos. Quedaría menos x cuadrado más 4. Y todo esto sobre x menos 3 todo al cuadrado. Para finalizar, agrupamos los términos que son semejantes, que en este caso tendríamos 2x cuadrado menos 1x cuadrado, quedaría 1x al cuadrado menos 6x más 4. Y todo esto sobre x menos 3 al cuadrado. Una vez que obtenemos la derivada, tenemos que igualarla a 0 para encontrar los posibles máximos y mínimos. Como estamos hablando de una igualdad, todo el denominador, como está dividiendo por ser una fracción, pasaría multiplicando al otro lado. Por lo tanto, 0 por x menos 3 al cuadrado me vuelve a quedar 0. Por lo tanto, para los máximos y los mínimos, tendríamos que igualar a 0 siempre el numerador. Acá nos queda una ecuación de segundo grado, por lo tanto vamos a aplicar la fórmula resolvente. Menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Resolviendo quedaría 6 más menos raíz de 36 menos 16, todo sobre 2. Dentro de la raíz, 36 menos 16 nos queda 20, la raíz de 20 nos queda aproximadamente 4,47. Y todo esto sobre 2. Una vez resuelta la raíz, separamos en los dos resultados. Por un lado el positivo, por el otro el negativo. Tendríamos entonces 6 más 4,47 quedaría 10,47, todo dividido 2. Que nos queda aproximadamente 5,23. Pasemos ahora al negativo. 6 menos 4,47 nos queda 1,53. Y esto dividido 2 obtendríamos 0,76. Una vez que tenemos los dos posibles máximos y mínimos, tenemos que evaluar cuál es nuestro máximo y cuál es nuestro mínimo. Y para eso vamos a tener que indicar los intervalos en donde vamos a estar evaluándolo. Para eso establecemos la recta numérica, en donde de este lado tenemos el menos infinito y del otro el más infinito. Colocamos en esta recta ambos resultados, los posibles máximos y mínimos, en ese orden. Por lo tanto, primero colocaríamos el 0,76 y por el otro el 5,23. Pero considerando que es una función racional, que tenemos una restricción en el dominio, esa restricción en el dominio también me va a generar otro intervalo. Por lo tanto, en nuestra recta numérica también vamos a colocar el valor que queda excluido del dominio. Por lo tanto, acá ubicaríamos el 3. De esa manera quedan 4 intervalos definidos. El primero de menos infinito a 0,76, el segundo de 0,76 hasta el 3, el tercero del 3 al 5,23 y el último del 5,23 al más infinito. Y ahora, para completar esta tabla,
teníamos que reemplazar en nuestra función derivada con un valor que pertenezca a ese intervalo. Y lo único que nos va a interesar va a ser el signo que nos dé como respuesta final. Porque si nos queda positivo, significa que la función es creciente en ese intervalo, y si es negativo, significa que va a ser decreciente. Vamos con el primer intervalo, de menos infinito al 0,76. En este caso podríamos reemplazar en nuestra derivada con el 0. Entonces, en cada lugar en donde vea la letra x, pondría un 0. 0 menos 3 y todo al cuadrado. Esto termina quedando 4 novenos, que como es un número positivo, significa que en ese intervalo va a crecer. Pasamos al segundo intervalo, en el cual podríamos reemplazar con el número 1. Tendríamos 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 4, todo esto sobre 1 menos 3, todo al cuadrado. En el denominador nos quedaría 4 positivo, mientras que en el numerador tendríamos 5 menos 6, que nos quedaría menos 1. Como es negativo, significa que va a decrecer. Pasamos al siguiente, en el cual en la función derivada podemos reemplazar con el número 4. Al reemplazar con el 4, nos queda como resultado menos 4, lo que significa que, como es negativo, la función decrece en ese intervalo. Vamos con el último, el cual lo podemos reemplazar con el 6. Entonces, f de 6 quedaría 6 al cuadrado menos 6 por 6 más 4, todo sobre 6 menos 3, todo al cuadrado. Esto hace que quede 4 novenos, como es positivo, va a crecer. Una vez completada la tabla, podemos empezar a sacar conclusiones. Como acá crece y luego decrece, significa que el 0,76 va a ser un máximo de la función. Mientras que, del otro lado, decrece y vuelve a crecer, por lo tanto el 5,23 va a representar un mínimo de la función. Lo único que nos resta por hacer es calcular el punto específico que va a ser del máximo y del mínimo. Y para eso vamos a volver a la función f de x y vamos a reemplazar por un lado con el 0,76 y por el otro con el 5,23. Vamos con el máximo. 0,76 sería, volvemos a f de x, esta función de acá, y en vez de las letras x pondríamos el 0,76. Todo al cuadrado menos 4 sobre 0,76 menos 3. Realizando las operaciones en el numerador, 0,76 al cuadrado y a ese resultado menos 4, nos termina quedando menos 3,42. Pasamos ahora al denominador. 0,76 menos 3 nos queda menos 2,24. Y al hacer esa división, menos por menos es más, y el resultado nos queda 1,53. Eso significa que el punto máximo va a ser cuando la x vale 0,76, la y va a valer 1,53. Repetimos el proceso para calcular ahora el punto mínimo. Sería f de 5,23. 5,23 todo al cuadrado menos 4 sobre 5,23 menos 3. En el numerador nos queda 23,35, mientras que en el denominador nos queda 2,23. Nos da como resultado 10,47. Eso significa que el punto mínimo va a ser cuando la x vale 5,23, la y vale 10,47. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video y no te olvides de compartirlo con quien creas que lo necesite. Nos vemos la próxima.